Buen día, chiquilines, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, habíamos quedado en la última clase hablando de lo que era la situación de enunciación. ¿Sí? Veníamos trabajando cuestiones relacionadas a la oralidad, ¿sí? Las marcas de oralidad, veníamos trabajando los dialectos, ¿sí? Nos habíamos adentrado en funciones del lenguaje que veíamos que era algo que excedía a la oralidad, que excedía inclusive a la palabra escrita, ¿ok? Pero me interesa volver hoy sobre esta cuestión del oral, ¿tá? Habíamos hablado y en eso quedamos que la situación de enunciación básicamente es el contexto en donde se desarrolla una enunciación, ¿sí? Donde se elabora una frase, ¿tá? Si pensamos en ese contexto, ¿sí? Lo primero e importante es pensar que, si bien es importante el lugar donde se desarrolla ese enunciado, así como el momento en el que se desarrolla, la situación de enunciación va a estar sobre todo definida por las relaciones interpersonales, ¿tá? ¿Qué quiere decir una relación interpersonal? Una relación entre personas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en situación de enunciación, pensamos en un contexto de tiempo y espacio, pero sobre todo pensamos también en un contexto vincular, de cómo dos personas se relacionan, ¿sí? ¿Qué tipo de relación tienen? Va a modificar la forma en que ellos se comunican entre sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo que ustedes hablen con un compañero de clase a que hablen, por ejemplo, con el kiosquero, a que hablen con una persona mayor en la parada de ómnibus, o si hablan, por ejemplo, con la directora del colegio, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo hay algunos elementos que hacen con que nosotros modifiquemos nuestra conducta de hablantes según el momento en el que nos encontremos. Hay una lucecita que me está persiguiendo. Ahí. Bueno, bien. ¿Ah? La primer condicionante para esto, ¿sí? Para modificar nuestra conducta de hablantes, tiene que ver con una cuestión de jerarquía. ¿Sí? ¿En qué pensamos cuando pensamos en jerarquía? Cuando en una organización social, ¿sí? Hay alguien que ocupa un lugar de más autoridad que otra persona. Bien, por ejemplo, si pensamos en el ejemplo del Colegio de Divinas Pastora, tenemos a la directora, vicedirector, ¿sí? Secretaria, no sé, y luego docentes, estudiantes, ¿sí? Entonces hay un orden, ¿sí? De mando, un orden jerárquico. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos con una persona que dentro de esa jerarquía está ubicada en un lugar de autoridad mayor, tenemos cierta conducta del habla. Cuando nos dirigimos hacia alguien que ocupa el mismo lugar que nosotros, tenemos otra forma de hablar, ¿sí? Cuando nos dirigimos a alguien que ocupa un lugar, por debajo dentro de ese rango jerárquico, también modificamos nuestra conducta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo siendo docente, no hablo igual con mis compañeros docentes que como hablo con dirección, que como hablo con ustedes, ¿sí? Se emplean otras formas de la comunicación, que va desde la postura corporal, que va desde el tono de voz, ¿sí? Que va desde la articulación de las palabras. Por ejemplo, yo cuando hablo comúnmente con un amigo, las S al final no las suelo pronunciar muy fuerte, o por ejemplo las S en el medio, ¿sí? No sé, ahora por ejemplo que me están molestando las moscas, de repente esa S en el medio de mosca se apaga mucho más que si estoy hablando en clase y digo una mosca, ¿ok? Entonces son detalles. Bien, entonces cuando pensamos en esta jerarquía, pensamos básicamente en dos tipos de relaciones, ¿sí? Una que sería la simétrica y otra la asimétrica. Quizás ya lo vieron en matemática, ¿sí? Pero por ejemplo cuando tenemos dos líneas que están en paralelo, que tienen la misma longitud, que tienen el mismo sentido, que son básicamente iguales, se habla de dos líneas simétricas, ¿sí? Entonces, siempre que nos referimos a simetría, hablamos de encuentro entre iguales, ¿ok? Entonces, una relación simétrica es aquella que se establece entre dos personas que son pares, que ocupan un mismo lugar dentro de esta cuestión jerárquica. Entonces, dentro del colegio, por ejemplo, los pares de ustedes vienen a ser los otros estudiantes, ¿sí? Así como por fuera del colegio lo pueden ser otros adolescentes,
¿ok? O dentro de la familia, sus primos, sus hermanos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de relaciones simétricas, hablamos de relaciones entre iguales, ¿sí? Y después tenemos por otro lado las relaciones asimétricas, ¿sí? Esa A niega la simetría, si partimos la palabra asimétrica, ¿ok? Las relaciones asimétricas son relaciones de autoridad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes seguramente en sus casas, ¿sí? Hablan de una forma diferente con sus hermanos o primos a como hablan con los adultos que estén en la casa de ustedes, ¿sí? No sé, yo cuando era chico, si decía una mala palabra, mi hermano se reía y mi madre me decía que no digo malas palabras, ¿ok? Entonces, cuestiones tan sencillas como esa hacen con que uno modifique la conducta como hablante, porque después, frente a mi madre, ya no las decía, pero si estaba solo con mi hermano, sí, ¿está? Entonces, ahí tenemos cómo, por ejemplo, esa conducta se ve modificada. O si pensamos en el colegio, ustedes no se van a dirigir de la misma forma hacia mí, que soy su docente, que como lo hacen con un compañero de otra clase. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos son los dos tipos de vínculos relacionados a la jerarquía que se puede tener. Bien, entonces eso después se puede extender. Un señor mayor que está en la parada de ómnibus, de repente se lo trata a usted porque se le reconoce, por la cantidad de años que tiene, un otro lugar dentro de autoridad en la sociedad, ¿sí? Claro, después ese señor demuestra ser un choto y toda esa autoridad se desvanece y uno, por ejemplo, ya no lo trata a usted. Entonces, tratar a alguien de usted tiene que ver precisamente con estas relaciones de jerarquía. Otra condicionante para la situación de enunciación tiene que ver con la cuestión del afecto. Siguiendo el ejemplo ¿sí? Quizá usted es una persona muy mayor a la cual le tiene mucho afecto, la pueden tratar de usted considerándolo como una cuestión de respeto, ¿sí? Cuando de repente otra persona mayor que no conocen, quizá no lo hacen. Entonces acá podemos hacer como algunos cruces, pensando en esta cuestión del afecto y de la jerarquía. Si yo pienso en mi hermano, ¿sí? Es una persona con la que tengo una relación simétrica, pero tengo una relación de afecto. ¿Ok? Si pienso, por ejemplo, en cualquier otro joven que no conozco de la misma edad de mi hermano, tengo una relación simétrica, pero no una relación de afecto. ¿Ok? Por ejemplo, con un jefe hay una relación asimétrica, ¿sí? Y seguramente no haya una relación de afecto muy profunda. Sin embargo, con mi madre hay una relación asimétrica, pero yo tengo una relación de afecto. ¿Ok? Entonces eso, como decía, va a ir modificando siempre nuestras conductas como hablantes. ¿Está? Entonces un poco cuando hablamos de situación de enunciación, hablamos de eso. Hablamos cómo el contexto en que se produce la enunciación va a modificar el lenguaje. ¿Está? Y después tenemos de qué forma, ¿sí? Nuestros enunciados se pueden elaborar. ¿Sí? Bueno. Wow. Después tenemos, por ejemplo, de qué forma esos enunciados, ¿sí? Según ese contexto, ¿sí? Son elaborados en cuanto a qué tipo de palabras utilizamos o cómo ordenamos esas palabras. Por ejemplo, podemos dividir, ¿sí? nuestra enunciación como una enunciación informal o formal. ¿Qué es esto de la formalidad? Es pensando en que en ciertos espacios, ¿sí? Se espera que ciertas... ¿Cómo lo puedo explicar? El tema de la formalidad implica que en ciertos espacios, ¿sí? Se requiere del hablante una disposición, por ejemplo, hacia la variedad léxica, ¿sí? Hacia la pronunciación perfecta de las palabras, ¿sí? En esto de cada una de las letras decirla y que suene, ¿sí? Que generalmente uno cuando está hablando coloquialmente se come muchas letras, ¿ok? Repite mucho las palabras, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si pensamos en que yo voy a una entrevista de trabajo, voy a intentar de emplear un enunciado, ¿sí? Que sea sobre todo formal. Voy a intentar dirigirme a la otra persona como usted, ¿sí? Voy a intentar de conjugar correctamente todos los verbos, de pronunciar hasta el final todas las frases, de no utilizar palabras que denoten
una confianza excesiva con la otra persona, ¿sí? ¿Qué más? En fin, voy a intentar de emplear un lenguaje que de alguna forma represente, ¿sí?, que yo conozco en el espacio que estoy, que es un espacio de trabajo, donde cuestiones como la intimidad o lo coloquial, ¿sí?, la confianza, quizá no tiene tanto lugar. Sin embargo, un habla informal tiene que ver con que fuera de ese espacio, ¿sí?, sí hay un lenguaje que tiene que ver con la utilización, por ejemplo, de las malas palabras, de repetir muchas veces una misma palabra, de poder utilizar abreviaciones, expresiones coloquiales, ¿sí? En la formalidad, por ejemplo, nadie va a decir ATR, ¿no? Bueno, señor, ha sido contratado para este trabajo. Bueno, ATR, no. ¿Tá? Entonces, esa diferencia, ¿sí?, que es en cómo producimos ese lenguaje, va a estar muy marcado por lo que hablábamos antes de la situación de enunciación. ¿Bien? Entonces ahí tenemos lo formal y lo informal, ¿sí? Y por último, tenemos también lo que muchas veces se habla de lo que es un habla culta o inculta, ¿tá? Cuando se habla de culto e inculto, ¿sí?, se habla de que una persona culta es una persona que tiene cultura y una persona inculta no, ¿tá? Esa idea está muy cargada de prejuicios, ¿sí? Yo no quiero que ustedes se agarren de esa idea. No existe, creo yo, un habla culta y un habla inculta, porque todas las personas tienen cultura. Distintas, pero culturas al fin. Y todas formas del habla son legítimas, ¿ok? Una persona tiene el derecho a expresarse como se sienta cómodo y como le haga feliz. Sí, pero cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, en diferentes espacios, esta idea de una lengua culta y una lengua inculta, de alguna forma lo que está en el fondo es qué riqueza de vocabulario, ¿sí?, tiene el hablante. Eso está muy asociado, por ejemplo, a el nivel educativo de las personas. Entonces, cuando se habla de culto e inculto, en general se hace una distinción entre las personas que han tenido acceso a la educación y las personas que no, ¿sí? Y esa cultura o incultura de la lengua se suele sobre todo definir porque no solo hay una riqueza de vocabulario, sino que todos los verbos son bien conjugados, ¿sí? Todas las palabras se corresponden entre sí a nivel de, por ejemplo, de número y de género, ¿ok? Y elementos de ese tipo, ¿sí? Opa, quedó oscuro. ¿Tá? Entonces, de eso se habla cuando se habla de culto e inculto. Bien, entonces todas estas variantes van a ser formas, ¿sí?, o cuestiones que van a modificar o que van a caracterizar a nuestra actitud como hablantes, ¿sí?, y que van a decir mucho, un poco de lo que se espera de nosotros en el espacio. ¿Qué le está pasando a este teléfono? Bueno, bien. ¿Tá? Entonces, por hoy esto es la situación de enunciación, lo dejamos por acá. Ahora después yo les mando un ejercicio. Y bueno, posiblemente en el correr de la semana les mande alguna cosita más. ¿Tá? Así vamos avanzando un poco. Después de la oralidad, a mí me interesaría meternos... ¿Qué le pasa a este teléfono? Meternos con lo que vendría a ser las cuestiones escritas, que eso nos va a llevar bastante tiempo. ¿Tá? Así que, bueno, cualquier duda me consultan, ¿sí? Y bueno, seguimos en el próximo encuentro. Un abrazo.